Estar en la cima de la cadena alimentaria debería ser la posición segura. Eres más grande y más fuerte que todo lo demás. Nada te caza porque nada puede. Y tienes la primera opción de toda la comida disponible. Se supone que esto es ganar, excepto en la prehistoria, donde los depredadores ápices se extinguieron a tasas más altas que casi cualquier otra criatura. No ocasionalmente, sino de manera constante. A lo largo de millones de años y docenas de eventos de extinción diferentes, los depredadores más dominantes colapsaron primero cuando las condiciones cambiaron, y las condiciones siempre cambiaron. Porque ser un depredador ápice requería infraestructura. Cuanto más grande eras, más comida necesitabas cada día. Cuanto más especializado estabas en cazar un tipo de presa, menos opciones de presa tenías. Cuanto más exitoso eras, y un más dependía toda tu especie de que todo permaneciera exactamente igual, lo cual nunca sucedía. La evolución optimizó a estos animales para el dominio a corto plazo, y al hacerlo, silenciosamente eliminó cada plan de respaldo. Esto ocurrió de manera tan constante que deja de ser mala suerte y comienza a convertirse en una regla. Así que hoy hablamos de depredadores ápice y de cómo, desde el principio, son responsables de su propia extinción. Este es el modo en que los depredadores ápice incorporaron su propia extinción en su éxito y por qué la posición más dominante en cualquier ecosistema prehistórico también era la más frágil. Y al final de este video entenderás por qué cada uno de estos gigantes aterradores estaba condenado desde el principio y cómo esto está sucediendo de nuevo hoy en día sin que siquiera nos demos cuenta. El término depredador ápice suena permanente, lo cual es el primer problema porque describe un momento en el tiempo y nada más. Es una etiqueta que los humanos inventaron para señalar a la criatura más grande que come todo lo más pequeño. Y no dice absolutamente nada sobre si esa situación va a durar. Ser ápice solo significa que actualmente estás en la cima, no que controles algo o que esa posición venga con seguridad laboral. Y las matemáticas detrás de esa posición son peores de lo que parecen, porque los depredadores ápice existen en la punta de una pirámide energética donde casi nada les alcanza. Cada vez que la energía se transfiere a un nivel superior en la red alimentaria, aproximadamente el 90% desaparece en forma de calor, movimiento y desechos metabólicos. Entonces, para cuando llegas al nivel de ápice, apenas queda algo. Por las plantas capturan energía del sol. Los herbívoros comen las plantas y conservan el 10% de esa energía. Los depredadores más pequeños comen a los herbívoros y conservan el 10% de esa cantidad. Y los depredadores ápice trabajan con el 10% del 10% del 10%. Esto sería una pesadilla para un contador. Lo que esto significa en la práctica es que los depredadores ápice necesitan cantidades enormes de comida solo para no perder, porque sus cuerpos son caros de mantener y la energía disponible para alimentarlos es microscópica en comparación con la que existe en niveles inferiores. Un gran carnívoro podría necesitar el equivalente calórico de 80 humanos adultos comiendo todos los días, todos los días. Y si no obtiene eso, comienza a apagarse. No hay margen para relajarse. No hay una semana de descanso. El sistema solo funciona si las poblaciones de presas permanecen altas, disponibles y atrapables, lo que pone al depredador en una posición donde está a una semana mala de morir de hambre. Y aquí es donde se cierra la trampa. Porque, a diferencia de un herbívoro que puede sobrevivir con materia vegetal abundante esparcida por todas partes, o un depredador pequeño que puede cambiar a insectos o carroñar, un depredador ápice no tiene opciones de respaldo. Evolucionó para comer presas grandes específicas usando métodos de caza específicos. Entonces, cuando esas presas se vuelven escasas, el depredador no tiene un plan B, solo tiene cuentas que no puede pagar. Y ese presupuesto de energía colapsa de inmediato. Por eso, los depredadores ápice no controlan sus ecosistemas. Dependen de que estos permanezcan exactamente igual, lo que significa que su dominio solo funciona en condiciones estables. La segunda, que algo cambie, operan sin red de seguridad ni alternativas. La posición parece poder, pero en realidad solo es una dependencia de altas apuestas con pasos adicionales. Y esa dependencia empeora porque la evolución no se detiene en hacer que los depredadores ápice sean energéticamente caros. Activamente elimina su capacidad de pivotar cuando las cosas van mal.
Cómo entendemos la evolución es que optimiza para el presente, no para dentro de 100.000 años. Entonces, cuando un depredador comienza a ser bueno cazando un tipo de presa en una forma específica, la selección natural ve esa eficiencia y refuerza esa estrategia. Los dientes se moldean para esa presa. Las mandíbulas se construyen para ese hueso. Los músculos se desarrollan para esos patrones de escape de la presa. El depredador se vuelve extremadamente bueno en su trabajo, lo cual es genial hasta que ese trabajo deja de existir. Así funciona la especialización. Se intercambia flexibilidad por eficiencia. Y en tiempos estables, esa compensación resulta inmediata porque el especialista puede cazar mejor que cualquier generalista a su alrededor. Un depredador construido específicamente para derribar herbívoros grandes y lentos será un depredador que puede cazar casi cualquier cosa. Entonces, los genes de especialista se dispersan y los genes de generalista no. Y después de suficientes generaciones, terminas con un animal que es una máquina de matar perfecta para exactamente un escenario. El problema es que la evolución no se preocupa por qué pasa cuando ese escenario desaparece. Y a los gatos dientes de sable son un ejemplo decente de esto. Tenían caninos alargados y patas extremadamente poderosas, lo que significaba que estaban diseñados para derribar presas grandes y luchadoras al suelo y dar mordidas aplastantes en áreas vitales. Esto los hacía increíbles matando mega herbívoros durante el Pleistoceno y completamente inútiles para matar cosas más pequeñas o más rápidas. Una vez que esas mega herbívoros empezaron a desaparecer, todo su plan corporal quedó optimizado para presas que simplemente ya no existían, y no había ninguna versión de su anatomía que funcionara bien en conejos o ciervos. No cambiaron de tipo de presa, simplemente murieron. Y esto no fue mala suerte ni mala decisión de su parte. Es lo que pasa cuando dejas que la evolución elimine tus planes de respaldo. Un depredador especializado tiene dientes que solo funcionan con ciertos tipos de presa, un sistema digestivo ajustado a ciertas proporciones de grasa y proteína y comportamientos de caza que solo funcionan en ciertos entornos. No puedes de repente decidir comer algo diferente cuando tu mandíbula no tiene la forma correcta y tu intestino no puede procesarlo. Las herramientas son permanentes. Hoy en día, los osos polares están enfrentando el mismo problema porque evolucionaron para cazar focas en el hielo marino y todo su metabolismo está diseñado para presas marinas altas en grasa. Sus sistemas digestivos son tan especializados que no pueden sobrevivir a largo plazo con fuentes de alimento terrestres. Las bayas y los huevos de aves no tienen suficientes calorías ni el perfil nutricional adecuado. Y los cuerpos de los osos no están diseñados para extraer energía de ellos de manera eficiente. Entonces, cuando el hielo ártico desaparece, los osos no se adaptan a dietas terrestres. Simplemente mueren lentamente en un paisaje lleno de comida que no pueden aprovechar. Mientras tanto, los generalistas sobreviven a las interrupciones constantemente porque tienen múltiples opciones y ninguna obligación biológica con una sola. Después del impacto del asteroide que terminó con el Cretácico, los animales que lograron sobrevivir fueron aquellos que podían comer semillas, insectos, restos, básicamente lo que estuviera disponible. Los especializados con dietas estrechas morían al instante cuando sus fuentes de alimento específicas colapsaron y no tenían un plan B. Y la evolución los había pasado millones de años haciendo increíblemente buenos para comer cosas que en un abrir y cerrar de ojos dejaron de existir. Pero incluso si un depredador tope evitara de alguna manera la especialización, todavía llevaría otra desventaja que hace casi imposible sobrevivir durante las perturbaciones. Los cuerpos grandes tienen costos que no se evidencian hasta que todo sale mal. Ser grande significa vivir en la vía lenta, y eso está bien cuando los ecosistemas son estables porque los depredadores grandes no tienen depredadores propios y pueden permitirse tomarse su tiempo. Pero también significa reproducción lenta, y la reproducción lenta se convierte en una sentencia de muerte en el momento en que las poblaciones bajan. Los grandes depredadores tardan años en alcanzar la madurez sexual, se tienen largos periodos de gestación y producen solo unos pocos descendientes por ciclo de reproducción. Entonces, si una población colapsa, puede tomar décadas o incluso siglos recuperarse. Los animales pequeños se reproducen rápido y se recuperan rápidamente. Los grandes depredadores tope no se recuperan en absoluto. Como ejemplo, puedes mirar justo detrás de mí en este acuario.
Hay un tipo de pez llamado pez vivo o guppy, y si no sabes mucho sobre los guppies, básicamente les gusta reproducirse bastante. De hecho, eso es lo que hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También es un pez que no pone huevos. Todos los peces bebés, llamados crías o alevines, se crían dentro de la madre y se llaman vivíparos. Es como una especie de parecido a los humanos, pero no exactamente, aunque también no es igual, pero más o menos. Y solo es más fácil de explicar así. En fin, tienen entre 50 y 100 crías cada 30 días y así crean nuevas generaciones con facilidad. Son lo que llamarías un generalista. En fin, volvamos a los cuerpos grandes. Esto está directamente relacionado con la densidad de población, porque los grandes carnívoros necesitan territorios enormes para mantenerse, y eso significa que solo unos pocos individuos pueden existir en una región dada. Podrías tener docenas de pequeños depredadores en un área que solo soporta exactamente 3 grandes, y esos 3 están tan distribuidos que quizás ni siquiera se encuentren durante meses. Entonces, cuando llega el estrés ambiental y las poblaciones de presas bajan, la población de depredadores tope ya estaba apenas aguantando por números. ¿Ves? Y perder incluso unos pocos individuos puede hacer que todo el grupo quede esencialmente extinto. No quedan suficientes para encontrar parejas, mantener la diversidad genética o sostener las poblaciones reproductoras, y eso sin contar la endogamia y la deriva genética, que empeoran aún más las cosas. Luego está el riesgo de lesiones, que se vuelve exponencialmente más peligroso cuanto más grande sea el depredador y su presa. Cazar animales grandes implica lidiar con patas, cuernos, garras y un peso corporal enorme. Y una mala patada o una herida grave puede matar a un depredador de inmediato. Un depredador pequeño que persigue un ratón no arriesga mucho. Un depredador tope que intenta capturar algo que pesa 1 tonelada está apostando con traumas serios en cada caza. Y los cuerpos grandes sanan lentamente. Si una pata rota para un zorro es mala, pero para un carnívoro enorme es una sentencia de muerte porque no puede cazar eficazmente mientras está herido y no puede permitirse esperar meses a que los huesos sanen mientras quema calorías que no está capturando. Además, como los grandes depredadores tienen largos tiempos de generación, tampoco pueden evolucionar lo suficientemente rápido para responder a cambios ambientales rápidos. La evolución funciona a través de generaciones. Entonces, una especie que se reproduce cada año puede adaptarse potencialmente a nuevas condiciones en unas pocas décadas si la presión selectiva es lo suficientemente fuerte. Una especie que se reproduce cada 5 o 10 años todavía espera a que su segunda generación alcance la madurez mientras el entorno sigue cambiando. Pero los depredadores tope no solo sufren estos problemas inherentes. También empeoran las cosas por sí mismos al forzar a sus presas a desarrollar defensas, lo que inicia una carrera armamentística que ninguna de las partes puede ganar realmente. Cuando un depredador se vuelve experto en matar a cierto tipo de presa, esa población de presas enfrenta de inmediato la presión de desarrollar defensas o extinguirse por completo. Entonces, la selección natural empieza a favorecer herbívoros con pieles más gruesas, cuernos más afilados, colas con garrote, velocidades mayores, mejor coordinación grupal, cualquier cosa que los haga más difíciles de matar. Y una vez que esas defensas comienzan a extenderse por la población de presas, los depredadores que todavía pueden cazarlas con éxito son los que tienen mandíbulas más fuertes, si cuerpos más grandes o tácticas más sofisticadas. Así, la evolución impulsa a los depredadores a escalar en respuesta. Este ciclo no se detiene. Solo continúa hasta que alguien se extingue. Las especies de presa desarrollaron blindajes, lo cual es una respuesta razonable a ser comido constantemente. Entonces, tenías herbívoros que caminaban cubiertos de placas óseas y picos que los convertían en fortalezas móviles. El problema para los depredadores es que la armadura no solo hace que la presa sea más difícil de matar, sino que también la hace peligrosa de cazar. Porque un herbívoro con una cola punzante o cuernos puede herir o incluso matar a un atacante, lo que significa que el depredador ahora debe ser aún más grande y poderoso solo para acabar con la misma comida que antes obtenía con mayor facilidad. Así que, los depredadores crecieron en tamaño, lo que aumentó sus requerimientos de energía, lo que implicaba que tenían que matar con más frecuencia, lo que incrementaba la presión sobre las poblaciones de presas, lo que impulsaba una mayor evolución defensiva.
El ecosistema eventualmente no aprueba esto, y este ciclo continúa hasta que alguien muere. Otros herbívoros optaron por la velocidad y simplemente evolucionaron para correr más rápido que cualquier cosa que los persiguiera, lo que obligó a los depredadores a volverse más rápidos o a desarrollar tácticas de emboscada que no dependieran de la velocidad de persecución. De cualquier manera, el depredador ahora está atrapado en una estrategia de caza aún más estrecha y consume aún más calorías por intento de ataque. Mientras tanto, la diversidad de presas disminuye porque algunas especies herbívoras no pueden seguir el ritmo de la carrera armamentística y simplemente desaparecen bajo la presión. Menos especies de presas significan que los depredadores tienen menos opciones, lo que los hace más vulnerables ante la desaparición de cualquier tipo de presa en particular. Y aquí está la parte que realmente no ayuda a nadie. La presión de depredación intensa no crea un ecosistema estable y equilibrado donde todo viva en armonía. Crea oscilaciones salvajes en las poblaciones. Cuando los depredadores son extremadamente buenos en su trabajo, pueden suprimir las poblaciones de presas de manera tan efectiva que éstas colapsan. Y cuando las poblaciones de presas colapsan, los depredadores no tienen suficiente alimento y sus propias poblaciones también se desploman. Luego, al haber menos depredadores, las poblaciones de presas vuelven a aumentar y todo el ciclo se repite. Este no es un sistema diseñado para la estabilidad a largo plazo, es un sistema que está al borde del colapso. De hecho, investigaciones en registros fósiles de América del Norte mostraron que a medida que aumentaba la diversidad de felinos dientes de sable, la diversidad de sus presas disminuía, probablemente porque la presión de depredación estaba llevando a algunas especies herbívoras hacia la extinción o las hacía tan raras que apenas contaban. Y con menos tipos de herbívoros disponibles, los propios dientes de sable se volvían más vulnerables porque ahora sus fuentes de alimento tenían menos redundancia. Cualquier estrés ambiental que afectara a los herbívoros se transmitía inmediatamente a los depredadores. Ve una nota rápida. Si disfrutas viendo cómo los depredadores ápices son destruidos por la biología, dale like y suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando con este canal y tenemos un montón de otros videos que seguramente te van a gustar. En fin, justo cuando piensas que los depredadores ápice no pueden poner su situación en mayor peligro, la prehistoria decidió que los ambientes estables eran opcionales y que el caos era la configuración predeterminada. El clima de la Tierra nunca ha sido estable por mucho tiempo, lo cual es desafortunado para los animales que necesitan estabilidad para sobrevivir. Y los depredadores ápice lo necesitan más que cualquier otra cosa, porque toda su existencia depende de que las condiciones permanezcan exactamente igual que ahora. Era glacial, periodos de calentamiento, sequías, erupciones volcánicas, y cambios en el nivel del mar. Todo esto ocurrió repetidamente a lo largo de la prehistoria, y cada vez que sucedía, las criaturas con dietas flexibles y cuerpos pequeños podían ajustarse y seguir adelante, mientras que los grandes cazadores especializados simplemente morían de hambre. Un animal pequeño puede sobrevivir a las perturbaciones ambientales escondiéndose en un agujero, comiendo los restos disponibles o esperando a que pase el mal tiempo con bajos requerimientos energéticos, y los generalistas pueden cambiar de una fuente de alimento a otra cuando su opción preferida se vuelve escasa. Los depredadores ápice no pueden hacer ninguna de estas cosas. Están atados a cazar presas específicas en hábitats específicos y sus cuerpos queman calorías tan rápido que no pueden permitirse esperar o cambiar a fuentes de menor calidad. Cuando las condiciones cambian incluso ligeramente, el margen de error casi se reduce a cero de inmediato, y esto empieza a ser exponencial bastante rápido porque incluso un pequeño cambio ambiental puede desencadenar una reacción en cadena que termina con la muerte de los depredadores ápice. Imagina que la lluvia disminuye solo un 10% en una región, lo que reduce ligeramente el crecimiento vegetal, lo que significa que las poblaciones de herbívoros disminuyen la siguiente temporada por la menor cantidad de comida para pastar. Los herbívoros que sobreviven podrían migrar a áreas con mejor vegetación o cambiar a comer plantas diferentes, y probablemente estarán bien. Pero el depredador ápice que depende de esos herbívoros ahora busca en un área donde las presas se vuelven escasas.
Y porque es un cazador especializado de gran tamaño con altas demandas energéticas, no puede simplemente comer menos o cambiar a cazar animales más pequeños. Necesita la misma ingesta calórica masiva de siempre. Y cuando no puede obtenerla ni siquiera durante unas semanas, su cuerpo comienza a fallar. La reproducción se detiene y la población cae. Luego está el problema del movimiento. Porque los depredadores ápice no pueden simplemente empacar y seguir a sus presas cuando los hábitats cambian. Son territoriales, están ligados a tipos específicos de paisaje y las barreras geográficas pueden bloquear completamente la migración. Así que cuando su entorno se vuelve menos adecuado, a menudo quedan atrapados allí, tratando de sobrevivir con recursos en declive. Algunos depredadores intentaron migraciones de larga distancia cuando las cosas empeoraron. Hay evidencia de grandes depredadores viajando más de 1000 millas en busca de poblaciones de presas estables, y aún así eso no los salvó. Alcanzaron nuevas regiones, duraron poco, y luego se extinguieron igual porque los problemas ambientales eran generalizados y moverse no resolvió realmente nada. Todo esto no es solo especulación sobre lo que pudo haber pasado. Tenemos las pruebas, tenemos la evidencia. El registro fósil es un documento extremadamente detallado de quién murió y cuándo, y en cada gran evento de extinción, el patrón es idéntico. Los depredadores tope se derrumban primero o con mayor intensidad. Sobreviven los pequeños generalistas. Y toma millones de años para que los ecosistemas se reconstruyan hasta el punto en que puedan existir nuevamente los grandes depredadores. Esto sucede de manera tan constante en diferentes periodos y tipos de catástrofes ambientales que deja de ser una teoría y pasa a ser un hecho observable. Al final del período Cretácico, hace 66 millones de años, cuando un impacto de asteroide provocó el colapso de las redes alimenticias globales, todos los animales terrestres de más de 25 kilogramos murieron, excepto los cocodrilos y tortugas de sangre fría que podían sobrevivir meses sin alimento. Todos los depredadores gigantes desaparecieron de inmediato. T-Rex, reptiles marinos en el océano, desaparecieron. Los sobrevivientes en tierra fueron pequeños mamíferos, aves pequeñas y lagartos, básicamente cualquier cosa que pudiera comer semillas. Es insectos o basura mientras el mundo se recuperaba. La extinción seguía un patrón de arriba hacia abajo, donde el plancton moría primero, lo que mataba a los peces que comían plancton, y estos a los depredadores que comían a los peces. Y para cuando llegabas a los niveles superiores, ya no quedaba nada que los sostuviera. Los especialistas con dietas estrechas se agotaron por hambre, mientras que los generalistas que podían comer lo que estuviera disponible lograron sobrevivir. ¿Y qué hay de la extinción permanente hace 252 millones de años, que fue aún más mortal, eliminando más del 90% de la vida marina y el 70% de los vertebrados terrestres? Y una vez más, los grandes depredadores fueron los más afectados. Los depredadores tope dominantes del Pérmico tardío comenzaron a desaparecer incluso antes del colapso final. A medida que la actividad volcánica desestabilizaba los climas globales, fueron brevemente reemplazados por otros grandes cazadores que también desaparecieron rápidamente. Y para cuando terminó el pulso de extinción, los únicos supervivientes terrestres eran animales pequeños a medianos. No existieron grandes depredadores en tierra durante millones de años después. Los ecosistemas tuvieron que reconstruirse desde cero, comenzando con pequeños oportunistas, y tomó eones que los depredadores tope pudieran volver a evolucionar. Luego está la extinción megaponal del Pleistoceno tardío, entre 50.000 y 10.000 años atrás, que tuvo un sesgo extremo de tamaño, donde los animales grandes murieron y los pequeños sobrevivieron casi sin cambios. Mamuts, mastodontes, perezosos terrestres gigantes, todos desaparecieron y sus depredadores tope también. Norteamérica perdió todos sus grandes carnívoros: tigres dientes de sable, lobos ferales, leones de cueva, osos de cara corta, todos extintos. Australia perdió sus grandes lagartos y depredadores marsupiales. Eurasia perdió la mayoría de sus megapredadores. Mientras tanto, los omnívoros pequeños y los herbívoros pequeños sobrevivieron con apenas pérdidas, lo que demuestra que este patrón se mantuvo en un evento geológicamente reciente, y esto sigue ocurriendo en pulsos de extinción menores también.
Después de la frontera Triásico-Jurásico, tras el cambio climático en el Eoceno, cada vez que hay alteraciones ambientales, los grandes depredadores son los primeros en desaparecer. Luego, los ecosistemas se reconstruyen lentamente, y comenzando con pequeños animales generalistas que aumentan de tamaño gradualmente durante millones de años, hasta que finalmente algo vuelve a llenar la función de depredador tope. Los paleontólogos incluso tienen un nombre para el patrón en el que los animales que sobreviven después de una extinción son notablemente más pequeños en promedio. Lo llaman el efecto Lilliput. Entonces, si has estado siguiendo hasta aquí, sabemos que los depredadores tope tienen presupuestos energéticos costosos. Eliminaban su propia flexibilidad mediante la especialización, no podían recuperarse fácilmente de pérdidas poblacionales y desestabilizaban sus ecosistemas al ser demasiado buenos cazando, para colapsar inmediatamente cuando cambiaban las condiciones. En algún momento, de esto deja de ser una serie de circunstancias desafortunadas y simplemente pasa a ser toda la descripción del trabajo de un depredador tope. Todo lo que hemos discutido en este video hasta ahora, todo, debía cumplirse al mismo tiempo para que un depredador tope existiera. Y la evolución los construyó así a propósito, no por malicia, sino por optimización. Porque la selección natural no planea para dentro de 100.000 años, como mencionamos antes, recompensa lo que funciona hoy. Y lo que funcionaba era volverse más grande, más especializado, mejor en matar. Esas cualidades se difundieron en las poblaciones porque proporcionaban ventajas inmediatas, y los costos no aparecían hasta después, cuando las condiciones cambiaban. Y de repente, esas ventajas ya no importaban. Se acorralaron. Para entonces, era demasiado tarde para volver atrás. Y los depredadores ni siquiera podían haber evitado esto si de alguna manera supieran que venía, porque no puedes evolucionar hacia atrás y no puedes dejar de ser especializado una vez que te has comprometido. Un tigre dientes de sable no puede decidir que quiere reducir sus caninos y empezar a comer plantas. Un oso polar no puede rediseñar su sistema digestivo para manejar presas terrestres. Sus cuerpos son inversiones permanentes en una estrategia que funcionó hasta que dejó de hacerlo, y no existe una versión de su biología que pueda pivotar a otra cosa cuando las condiciones desaparecen. Y aquí está la parte realmente incómoda. Ese patrón no dejó de ocurrir solo porque los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos tomaron el control. De hecho, los depredadores tope modernos siguen el mismo guión que sus contrapartes prehistóricas. Ellos decayendo globalmente, no porque sean débiles, sino porque están demasiado bien diseñados para condiciones que ya no existen. Los osos polares están colapsando a medida que desaparece el hielo del Ártico, y no importa lo buenos que sean cazando focas cuando el hielo ya no está. O hablemos de leones y tigres que necesitan territorios enormes y altas densidades de presas para sostener sus requerimientos energéticos. Y a medida que los hábitats se fragmentan y las poblaciones de presas disminuyen, no tienen opciones de respaldo. Solo necesitan más de lo que hay disponible, lo que significa que sus poblaciones fracasan. Estos animales están fracasando porque se volvieron peores en sus trabajos. Están fallando porque sus trabajos ya no existen más. Están siendo hechos irrelevantes por una fuerza nueva. Un poco como cuando alguien pierde su trabajo con la llegada de Internet. Los humanos complican esto, pero no de la manera en que piensas que voy a hablar. Los humanos no superaron a los depredadores en la cima de la cadena alimentaria, siendo mejores depredadores. De hecho, los humanos no son un depredador en el sentido tradicional. Los humanos pudieron superar a todos los demás animales porque no se especializaron en absoluto. Los humanos comen casi cualquier cosa, viven en casi cualquier lugar y se adaptan a través de la cultura y la tecnología en lugar de esperar a que la evolución biológica los alcance. Desde un punto de vista puramente mecánico, los humanos funcionan como los últimos generalistas, y los generalistas sobreviven más tiempo que los especialistas cuando los sistemas cambian rápidamente. No tenemos que desarrollar una piel más gruesa ni escondernos para sobrevivir a un invierno frío. Solo podemos hacer un abrigo. Hay muchos ejemplos de esto donde los humanos básicamente saltan la evolución porque podemos crear cosas mediante la tecnología. Los dispersores modernos en la cima no están en peligro porque los humanos sean los villanos. Están en peligro porque los humanos representan cambios ambientales rápidos, lo cual es funcionalmente idéntico a las erupciones volcánicas y los impactos de asteroides que mataron a los depredadores prehistóricos en la cima de la cadena. La causa es diferente, pero el resultado sigue siendo el mismo.
es solo mucho más rápido. Las especies dominantes necesitaban que el mundo permaneciera igual, pero no lo hizo. No pueden adaptarse lo suficientemente rápido y colapsan primero. En la prehistoria, la posición más peligrosa era la del tope. Esa regla no cambió entonces, y no cambió ahora. Lo único que ha cambiado es lo que está causando la inestabilidad ahora. Y eso es lo rápido que estamos evolucionando a través de nuestra propia tecnología. Si te gustó ver este video, asegúrate de darle like y comentar abajo qué piensas sobre este tema. Fue muy divertido de hacer y fue muy interesante, porque mucha gente piensa que los escritores en la cima son súper fuertes, y lo son a su manera, pero pensé que era genial. De todos modos, si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Y si quieres ver otro de nuestros videos ahora mismo, puedes hacer clic en el video en la